elecciones. Totalmente, absolutamente, es así, con todas las consecuencias que tiene estar manejados por tipos así, ¿no? Ahora, quizás lo que sí tengan la posibilidad a partir del próximo año es averiguar, a ver, de los que le dan la plata, de dónde la consiguen, porque para los jubilados no hay guita, para las universidades no hay guita, para la salud no hay guita, pero para inteligencia volvieron a aumentar el presupuesto. 26.000 millones de pesos más le otorgaron a la CIDE en una resolución que salió ahora. Así que bueno, supongo que para algo la utilizarán. Por eso, para mucha gente la consigna de no hay guita le pareció genial. Y no es que no haya guita, sino en qué se la usa. ¿En qué la usan? Claro. La diferencia no está, porque cuando no hay, no hay. Pero cuando hay, tenés que preguntarte cuál es la diferencia entre quienes la usan para una cosa y los que la usan para otra cosa, ¿no? Así es. 18:48. Vamos con la columna de Luis Brustein y algo que la verdad que a mí me dejó impactado. Por lo menos no sé si vas a ir por ahí, pero escuchar a un representante de la Argentina negar en las Naciones Unidas que hubieran 30.000 desaparecidos y que en realidad fue un curro el tema de los derechos humanos, fue impactante, la verdad, algo que uno no esperaba llegar a ver, que se reivindicara la dictadura desde un espacio democrático de representación como es la delegatura de la Argentina ante las Naciones Unidas. Sí, yo creo que ni siquiera representa lo que piensa la mayoría de los argentinos, ¿no? En eso. En otras cosas por ahí podrá ser o dependerá de las campañas mediáticas y todo lo demás, pero en el tema de los derechos humanos yo creo que no representa a la mayoría de los argentinos, y nos presenta ante el mundo a ellos solos, no sé si podría decir que al país, pero a ellos los presenta como probablemente los personajes más regresivos, más repulsivos de las diferentes posiciones políticas que puede haber en el plano internacional. Porque bueno, eso pasó en la Comisión de Derechos Humanos, donde se le habían hecho algunas preguntas al secretario de Derechos Humanos sobre el tema de la represión a los jubilados, las armas que estaban usando para la represión, que en la mayoría del mundo son armas que tienen un tipo de control muy estricto, y acá se usan en forma abierta. Y entonces este hombre, Alberto Baños, que es el secretario de Derechos Humanos, se rechifló y empezó a decir un discurso muy pro dictadura, muy a favor de la tortura directamente, ¿no? Y la posición de la diplomacia argentina fue una de las poquitas que rechazó firmar una declaración internacional que se confirma todos los años en el plenario en la Asamblea de Naciones Unidas, que es un rechazo a la tortura en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Y esto estaba muy referido, por supuesto, a muchas situaciones que se están planteando en Palestina, en Gaza, por un lado, y en el mismo interior de Estados Unidos, donde la Guardia Nacional norteamericana está llevando adelante arrestos, torturas y demás contra los migrantes, sí, contra la población de origen latino, porque ni siquiera ellos saben si son migrantes o no, porque hay una ley que les permite actuar y después preguntar, ¿no? Esa es bueno, en función de esa problemática, Israel y Estados Unidos se negaron a apoyar esa confirmación de todos los años. Y mientras que la inmensa mayoría de los países aprobaron esa confirmación, ¿no? Y el único país que aparece ahí mordiendo el polvo atrás de las excrescencias que dejan los gobiernos de Israel y de Estados Unidos es el gobierno de Milei. Pero no es la única votación en ese sentido
en el plano internacional, porque apenas subió Wertheim de canciller, el canciller anterior, Argentina se negó a firmar por los derechos de los migrantes. Exacto. Una posición vergonzosa, porque la problemática de los migrantes es una problemática latinoamericana, es una problemática de nuestros pueblos, de nuestros países, no solamente un problema de entre África y Europa, ¿no? Que también es un problema grave. Se negó a firmar planteos en defensa, en contra del maltrato a las mujeres y a las niñas, también en cualquier lugar, pero en especial en ese momento el planteo se había hecho por las agresiones a nivel digital, o sea, a nivel de los medios y de las redes. Y la representación argentina se negó a firmar ese tipo de planteos. Se negó a firmar o hizo discursos en contra de los derechos de los pueblos originarios, no solamente acá en Argentina, sino en todo América, en todo el mundo. Votaron en Naciones Unidas. Y lo mismo con el derecho de las personas al agua potable, con derechos ambientales elementales, ¿no? Que se están planteando, que constituyen un debate importante en este momento en todo el planeta. Bueno, Argentina en todas esas posiciones se mostró como uno de los países más retrógrados, más horribles como posición política internacional, y además digamos en contra de toda su tradición histórica en la diplomacia, ¿no? Pero esta enumeración concluye con un hecho que a mí la verdad que me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Que fue el discurso que hizo ante la Corte Penal Internacional del representante argentino, exigiendo medidas contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Maduro, en un momento en que se sabe que Estados Unidos está buscando una excusa para invadir un país hermano. ¿Cómo es posible que un gobierno latinoamericano sea tan indigno, se rebaje a ese nivel de convertirse en el Caín de sus hermanos? ¿Cómo? La verdad que cuando escuchaba esa denuncia que hizo la representación argentina en una corte en la cual no participa Estados Unidos ni Israel, porque en ambos casos están condenados por sus prácticas, Israel en Gaza y Estados Unidos en distintas partes del planeta. No lo reconocen. Y no lo reconocen. Y va un delegado argentino a hablar en nombre de ellos para facilitarles o darles excusas a Estados Unidos para invadir a un país hermano. La verdad es, a mí me llenó de vergüenza, una vergüenza escuchar el planteo ¿no? Con argumentaciones, diciendo las declaraciones de la Corte Penal Internacional son puro bla bla, es papel escrito, hay que pasar a los hechos, se necesita una condena y una acción inmediata en relación con Maduro. A todo esto, frente a las costas de Venezuela, con el argumento que este representante de Milei, porque ni siquiera voy a decir que es representante argentino, porque no creo que hay ningún argentino de buena leche, de buena fe, sea un buchón de sus hermanos latinoamericanos. Al mismo tiempo que hacían, realmente, viste, es indignante. Es indignante. Vos sabés que yo viví en Panamá. Uh-huh. Y viví en la época en que estaba el general Torrijos. Yo después me fui de Panamá y estaba el general Manuel Noriega. Uh-huh. Era un torrijista, pero yo podía ser crítico con aspectos de su gobierno. No era un general de corte popular como era Torrijos,
era un hombre de la escuela de inteligencia, entonces era más inclinado a la rosca. Sí, era un personaje rarísimo, sí, porque era una mezcla de indígena con negro. Sí. Y según la época había tenido algún vínculo con la CIA, había tenido algún vínculo con Cuba. Claro. Venía en esa historia Noriega, y le empiezan a hacer una campaña feroz diciendo que Noriega movía la plata del narcotráfico. Se la quisieron hacer a los cubanos. En un momento, en ese mismo momento, y no se animaron con los cubanos, ¿no? Es decir, les bajó enseguida, le bajaron el tono porque sabían que no podían tener correlato esa acusación. Pero en el caso de Panamá insistieron. La figura de Noriega no ayudaba mucho tampoco, pero siempre dije que ninguna de las acusaciones que no estaban comprobadas ameritaba la invasión militar a un país hermano, simplemente porque el verdadero objetivo ahí era controlar el control del canal. Exactamente. No era eso. Todo el mundo sabía desde épocas inmemoriales, y sigue sucediendo, no cambió con la invasión de Estados Unidos, que el tapón del Darién, digamos que la selva del Darién, es un lugar que utilizan las bandas narcos para trasladar droga, porque es un lugar prácticamente de imposible acceso, sí, que solo lo conocen los vaqueanos de los grupos de ellos, que nadie puede acceder. Ni Estados Unidos ha podido acceder al tapón del Darién. No han podido hacer una ruta interna por el tapón del Darién, y esa parte de Colombia a Panamá se hace en ferry, porque la selva se come cualquier ruta que hagan ahí, ¿no? Pero lo que le decían de Noriega era que lavaba, porque Panamá, como es un país chiquito y lo único que tenía era el canal, era un centro, sigue siendo, ¿no? Un paraíso financiero. Entonces decían que ahí se lavaba la plata de los narcos, lo cual podía ser cierto, pero no tenía que ver con Noriega directamente esa historia. Bueno, porque invadieron ellos y siguió pasando, claro, sigue pasando ahora. Claro, pero bueno, y lo digo esto pasó hace como 25, 89. Sí, yo estuve hace muchísimos años. En agosto, la invasión fue en noviembre. Exactamente. Pero así, con este tipo de campañas y con este tipo de acciones progresivas, es como Estados Unidos ha ido preparando las invasiones a países latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que no podemos ser ajenos. Lo estaba escuchando a Rachid, que él viene advirtiendo sobre estas situaciones, y yo creo que en ese sentido lo comparto totalmente, la preocupación y la decisión, ¿no? En ese sentido de que los argentinos como latinoamericanos no podemos permanecer callados ante el intento de invasión a un país hermano como es la República Bolivariana de Venezuela. Que es una absoluta mentira, porque fíjate, cuando sucedió lo de Noriega, cuando empezaron con el discurso de que empezaron a preparar la invasión, ponele, fue principios del 89, marzo, abril del 89, empezaron con la historia de que Noriega era narcotraficante, etc. Yo había estado también, no solamente ese año, sino un año antes, cuando ya estaba Noriega ahí. Y la amenaza de Estados Unidos era constante, que nosotros la vivimos estando ahí. O sea, en la oportunidad que yo estuve ahí, se iba dentro de lo que implicaban los tratados Torrijos-Carter, que terminaban con la devolución en el año 1999 del canal a propiedad de Panamá, había todo un proceso anterior en el que numerosas bases que tenía Estados Unidos dentro del país se las empezaba a transferir al gobierno de Panamá, en ese caso ya Noriega. Coincidió nuestra presencia ahí con la devolución de una de esas bases. Pero estaba la base que le devolvían a Panamá, acá, había como una pista de aterrizaje, ponerle por el ancho, porque era mucho más ancho que una avenida, 50 metros de pasto, un alambrado, y del otro lado seguía estando una base que pertenecía a Estados Unidos. Bueno, entre otras cosas, la sede del Comando Sur de Estados Unidos estaba en Panamá. Sí. Cuando se hace el acto al que nosotros nos invitaron y fuimos, que había como una tribuna, digamos, y desfilaban la fuerza de Panamá por esa
pista de atletismo, del otro lado del alambrado, los norteamericanos levantaron por la nada 2 helicópteros Apache, creo que eran, los dieron vuelta y los tuvieron durante todo el desfile apuntándonos a nosotros que estábamos en el palco, a los que estábamos en el palco, con los helicópteros. O sea, ya era algo que estaba pensado desde mucho antes. Sí. Invadir Panamá, joder al gobierno de Noriega y tratar de recuperar el canal para los intereses de Estados Unidos. Sí, había un famoso documento cuando Carter acepta firmar el Tratado del Canal, ¿no? Para que en el año 90 pase a manos de la administración, a manos del gobierno panameño. La derecha norteamericana, que ya lo venía anunciando a Reagan, se llamaba los documentos de Santa Fe, ya plantean ahí que era una barbaridad lo que había hecho Carter y que había que recuperar el control del canal de cualquier forma, ¿no? Y en este caso con Venezuela se da una situación parecida, con una diferencia. En Panamá la Guardia Nacional era muy chiquita, estaba muy enficionada por... Torrijos nunca se había intervenido en la formación directa de... Sí, te digo quién entrenaba, los únicos que pelearon en la invasión, que realmente enfrentaron y le provocaron bajas a Estados Unidos en la invasión, que la ocultaron, ¿no? Fue el batallón, lo que se llamaba el batallón 2000. Los chanchos del monte, le decían. Claro, el batallón 2000 eran los chanchos del monte. ¿Que sabés quién los entrenaba? Sí, el coronel. El coronel Zaineldin fue quien preparó a los chanchos del monte para enfrentar a Estados Unidos. Fueron los únicos que le provocaron bajas en esa invasión. Esos eran como la guardia personal casi de Torrijos, ¿no? Pero en este caso Chávez sí hizo un trabajo político sobre las Fuerzas Armadas y es un país más grande, hay un proceso político que está muy enraizado en los sectores populares y en eso coincido con Rachid, viste que cuando le preguntaste, él te dijo, no creo que vaya a invadir, efectivamente el problema es que corre el riesgo Estados Unidos de que se invade físicamente, ¿no? El territorio se puede quedar enchastrado en una guerra larga con muchas bajas, de la cual le va a resultar muy difícil salir después. Exacto. Entonces hay gran parte que es una sobreactuación y chantaje, como fue apretar a los que dan el premio Nobel, a que le den el premio Nobel de la Paz a esta mujer, Corina Machado. Vos sabés que yo te digo, se me ocurrió hablar de esto, porque ayer me puse a ver en YouTube informaciones, noticieros, y las páginas de Corina Machado, que respaldan a Corina Machado, titulaban, se entregó el presidente Rafael... el presidente de Venezuela, ¿no? Que se había entregado, Maduro, que se había entregado Maduro y que estaban en negociaciones para ver cómo iban a hacer la transición. Era toda una mentira montada en función de toda esta situación donde se lo iba a condenar a Maduro a nivel internacional y todo lo demás. Es una situación geopolítica distinta también, ¿no? Hoy Venezuela, más allá de que militarmente obviamente es más fuerte de lo que era Panamá, cuenta también con un respaldo político y en algún caso militar de Rusia, de China. Sí, eso habría que por lo menos medirlo, un respaldo, ¿no? político. Por lo menos un respaldo político. A Noriega estaba más solo. Lula, que fue muy crítico cuando fueron las elecciones, porque finalmente el gobierno de Venezuela no dio a conocer los resultados oficiales o esa historia, que hubo una polémica. Lula fue crítico en ese momento. En este momento fue totalmente hizo declaraciones totalmente en respaldo a Maduro. Bueno, y lo mismo Rusia también, Petro, ¿no? Lavrov ha hecho declaraciones condenando la avanzada de Estados Unidos sobre el Caribe. Hasta el Papa, ¿no? Se manifestó y dijo, el Caribe es zona de paz, el Caribe no es zona de guerra. La verdad que creo que Noriega el único respaldo que tenía era Gaddafi, que es como decir, no tenía nadie. Ya estaba la Unión Soviética en descomposición, ya los cubanos le daban apoyo moral, pero no mucho más, porque no tenían ni para ellos, no tenía ninguna posibilidad. Meterse con Venezuela no es lo mismo.
No es lo mismo Y diplomáticamente. es cierto que es otro momento, ¿no? Es otro momento. En ese momento estaba en auge Estados Unidos, era su momento Claro. de mayor Hacía lo que quería. dominio, y en este momento está en un proceso de, como decíamos también con Rashid, de retirada. De retirada. Controlada, pero retirada, en fin. No vamos a dar la media vuelta. 19 horas 7 minutos en este martes que se ha puesto de mucho diálogo. Vamos después a venir con lo que opinan nuestros oyentes, que veo que hay un montón de mensajes, seguramente muchos hablando de esto, por lo que veo ahí en los titulares, en la primera frasecita que aparece. Después lo vamos a compartir con ustedes. Ahora sí, nos vamos a dar la media vuelta.